Vamos a hablar acerca de una de las historias más hermosas de la Biblia. Es cuando Dios le pide a Abraham, el padre de la fe, su hijo, su único hijo. Y vamos a hacer un poco de historia. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham para que de él naciera una nación, se creara una nación, la nación hebrea. Abraham sale de su lugar con su esposa y con su sobrino. Cuando ellos salen, su esposa era estéril, no podía tener hijo. Y ¿saben lo más triste de toda esta historia? Es que ya eran viejos, muy viejos. Esto, a los 74 años, Dios le entrega un hijo a Abraham, pero de una forma que no debía haber sido. Abraham falló, pecó, y tuvo un hijo de una forma que no debía. A los 100 años Dios le da un hijo, su nombre es Isaac. Pero Dios se encarga de ponerlo a prueba. Dios le dice a Abraham lo siguiente, y esto es lo que me llama la atención. Dice Génesis 22, 1 al 2. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate, él había esperado toda una vida por un hijo. Él había esperado toda una vida por poder tener a un hijo, acariciarlo, besarlo, tomarlo, y de repente Dios le dice: Abraham, Abraham, toma a tu único hijo y ofrécelo en sacrificio. Ustedes se imaginan los que somos papás y los que tenemos hijos, si nos toca a nuestros hijos, nosotros nos vamos a comportar de una forma a veces hasta irracional, porque es nuestro hijo, es sangre de nuestra sangre. Si alguien le hace un bullying a nuestro hijo, yo voy a reaccionar, no voy a ser un papá pasivo, voy a confrontar a la persona, aún a los padres de ese niño. Pero acá Dios le está diciendo a Abraham: dame tu único hijo, ofrécelo en sacrificio. Y la respuesta de Abraham fue la siguiente. Él le dijo: heme aquí. Él le dijo: heme aquí, aquí estoy. ¿Saben? La respuesta de Abraham no fue un cuestionamiento. Lo primero que hace Abraham cuando escucha a Dios, le dice: heme aquí, aquí estoy. Aquí estoy yo. Y ¿sabe? Abraham es conocido como el padre de la fe, porque él tuvo que desarrollar muchas cosas por la fe, creyendo en lo que no se veía, creyendo en lo que Dios le decía. Y ahí estaba él. Ahora, ¿sabes? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, nosotros tenemos dos opciones. La primera es ignorarla. Y la segunda es decir: heme aquí, aquí estoy, heme aquí. Y ¿saben? Es triste, pero la gran mayoría de los cristianos vive vidas fracasadas porque simplemente ignoran la voz de Dios y de su palabra. La mayoría de los cristianos vivimos a veces estresados porque ignoramos las promesas de Dios, ignoramos lo que Él nos quiere decir. Ahora, el pedido de fe de Dios a Abraham, ¿cuál fue? Dame tu hijo. Ese fue el pedido de Dios a Abraham. El primero fue: ándate de tu tierra, vete a un lugar que yo te mostraré y vas a ser una nación grande. Y lo segundo: algún día te voy a darte un hijo. Dios le dice: te voy a dar un hijo. Dios le da un hijo. Pero ahora el pedido de Dios a Abraham es: dame tu único hijo. Posiblemente Dios no te va a pedir a tu hijo, Dios no me va a pedir a mi hijo. Pero posiblemente Dios nos va a pedir cosas a nuestra vida que nosotros debemos cambiar. Posiblemente Dios nos va a pedir cosas en nuestra vida que nosotros debamos dejar y que son tan preciadas por nosotros, tan importantes para nosotros, que nosotros no vamos a querer.
A veces puede ser un trabajo, a veces puede ser un hobby, a veces puede ser una relación, a veces puede ser un vicio que tengamos. A veces Dios nos va a pedir algo. Dios siempre, Él sabe quiénes somos. Y Él va a pedirnos algo que nosotros valoramos para poder sacrificar. En este caso Abraham le dice, dame tu hijo. Dame tu único hijo. Y Él respondió, dame aquí. Ahora, es interesante lo siguiente, que aquí se vio demostrada la fe de Abraham. Y ¿saben algo? La fe no es un valor nuestro, es algo que Dios nos da a nosotros. La fe es algo que trasciende a lo racional. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sabe que nuestra fe debe ser sometida a prueba. La fe es sometida a prueba cuando Dios nos pide a nosotros realizar actos de fe. Ahora, es posible que Dios te esté probando o no esté probando en diferentes áreas y nosotros tengamos que probar nuestra fe en aquellos momentos. Dice que la fe es más preciosa que el oro y dice el cual aunque perecedero, o sea, el oro se perece, se prueba con fuego. La forma en la cual el oro se prueba es con fuego y la fe se prueba con fuego. La fe se limpia con el fuego de las pruebas que nosotros tengamos al día a día. Y cuando vamos limpiando nuestra fe va creciendo. Y la fe es algo importante. La fe es importante y nosotros debemos de motivar nuestra vida, por vivir nuestra vida por fe. ¿Y qué es lo que es la fe? La Biblia dice que es la convicción de lo que no se ve. Yo creo en Dios aunque no le he visto. Yo sé que es real, aunque Él no lo veo en cuerpo, pero sé que Él está ahí, sé que Él está aquí. Cuando yo le conozco como Salvador personal, Cristo ya no está afuera, sino que está en mi corazón. Es parte de mi vida. Y eso es lo importante. Ahora, la respuesta de Abraham a Dios, interesante. Génesis 22, 3-5, dice lo siguiente. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, imagínate, habían pasado 3 días de camino. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabes? Me llama la atención lo siguiente. Me llama la atención algunas cosas que pasaron y que son los pasos de obediencia de Abraham. ¿Cuáles fueron estos pasos de obediencia? Fueron varios. Mira, aquí te los voy a decir. Número 1, se levantó temprano. Dice la Biblia que lo primero que hizo, él se levantó temprano. Dijo, muy bien, si tengo que cumplir una orden de Dios, la voy a hacer lo más temprano posible. Porque el mandatario de Dios era lo más importante. Él no discutió con Dios, sino que él iba a hacer la voluntad de Dios con todo su corazón. Y lo iba a hacer con diligencia. En segundo lugar, preparó todo para el sacrificio. Había que estar listo. No había que dejar ningún detalle al azar. En tercer lugar, posiblemente no le dijo nada a Sara, a su mujer. Porque ahora que le dice a Sara, posiblemente Sara le dice, sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver. Luego, miró en torno suyo cuidadosamente para descubrir el lugar fijado para este sacrificio cuando dijo, iremos hasta allí y oraremos. Quinto, dejó a sus siervos a cierta distancia para que no se interpusiesen en esta extraña
circunstancia. Así también, cuando Cristo entró en agonía en el huerto, tomó consigo solo a 3 discípulos y dejó al resto en el huerto. Y otras cosas que me llaman la atención, que no anoté ahí, pero que está en el final, y dice lo siguiente, dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y dice después, y volveremos a vosotros. Y después yo le voy a explicar por qué dijo, y volveremos a vosotros. ¿Acaso Dios no le había pedido un sacrificio? ¿Cómo puede ser tan iluso este hombre que si Dios le pidió algo, no lo va a cumplir? Se lo voy a explicar más adelante. Pero es interesante que Abraham comenzó a hacer una labor y un acto de fe. Tomó todas esas cosas que tenía que hacer, preparó todo tan bien para que él pudiese estar en ese sacrificio. Ahora, una de las cosas que me llama la atención, y aquí esto es algo un poquito más profundo, es el tipo de Cristo en su hijo Isaac. ¿Qué es lo que es un tipo? Alguna vez lo mencioné. Un tipo es algo que es, vamos a decir, como el reflejo de Cristo anunciado. Cristo se anunció a través de esto. Se lo voy a explicar por qué. Se lo voy a explicar con la Biblia, que es mucho mejor. Dice Génesis 22, versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Sabe algo? Isaac no era un niño. Isaac ya era un adolescente posiblemente. ¿Por qué? Porque dice, y tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Y dónde la puso? ¿La puso sobre el burro? Bueno, posiblemente Isaac era medio burro, pero es otra cosa. Pero la puso sobre su hijo. Esto es un tipo de Cristo. Es una ilustración de Cristo anticipada. ¿Sobre quién pusieron la cruz? Sobre Cristo. Aquí se está anunciando a Cristo de una forma, porque Isaac iba a ser el único hijo, nótese, el único hijo entregado por amor a Dios. Cristo fue el único hijo entregado por amor a nosotros. Y Cristo llevó su cruz. E Isaac llevó la leña para el sacrificio. Dice la Biblia lo siguiente, en Isaías 53, versículo 4, referente a esto mismo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién llevó nuestras cargas? Cristo llevó nuestras cargas. Cristo llevó nuestras enfermedades. Cristo llevó nuestro dolor. Si usted alguna vez ha pensado de que Cristo no se compadece de usted, déjeme decirle algo. Cristo se compadece de usted porque dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando nosotros nos rompen el corazón, cuando nosotros nos decepciona, en el caso mío esta semana, una empresa, o cuando alguien nos hace algún daño, Cristo ya lo vivió por nosotros y Él entiende nuestro dolor. Él entiende cuando nosotros no podemos, estamos en una constante, y escucha bien, en un constante dolor en el alma. Cuando se nos desgarra el alma por circunstancias que nos traspasan como ser humano, Él entiende nuestro dolor porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en sus espaldas, en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 19, 7 al 9 dice lo siguiente: y Él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Sabe algo? Él cargó su cruz como el joven Isaac cargó la leña para el holocausto. El joven Isaac estaba listo para llevar la leña con la cual lo sacrificarían, lo quemarían.
Pero la Biblia va un poquito más allá. La fe de Abraham es puesta a prueba por su hijo. Y esta frase, te digo, cuando yo leí esto, yo pensaba en mis 2 hijos. ¿Sabe lo que le dice en Génesis capítulo 22, 7 al 8? ¿Sabe lo que dice Isaac? Entonces habló Isaac. Mira, escucha esto, recién habló ahora. A Abraham su padre le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ponte en los pantalones, bueno, en la túnica en ese caso, de Abraham. Abraham no había dicho nada. Yo creo que Abraham posiblemente, si le dice a tu hijo, mira hijo, ¿sabes qué? Mira, te digo la verdad, el cordero eres tú. O sea, hasta aquí llegaste. Posiblemente lo hará que miran diciendo, papá, ¿te tomaste algo? ¿Ah? ¿Te están trayendo algo de otros países? ¿Estás fumando? ¿Qué te fumaste? No. Sino que él le dice, Dios va a proveer el sacrificio. Dios va a proveer el holocausto, el cordero. Pero interesante. Primero le dijo, volveremos. Vamos a adorar y vamos a volver. Y ahora le dice a su hijo, Dios se va a proveer. ¿Sabes que en el corazón de Abraham, ¿sabes lo que había? Había la convicción de que Dios tenía preparado algo diferente. Y ya te voy a mostrar el por qué. No te voy a decírtelo ahora, pero te voy a dejarte con la pelotita dando vueltas y tac, tac, tac. Es interesante que posiblemente cuando Abraham le contestó a su hijo esas palabras, el corazón de su hijo o de Abraham se habrá roto. Posiblemente cuando le dice el hijo, papá, y está todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está? No imagino la cara, el rostro, los sentimientos de Abraham, pero te digo algo, era un hombre valiente. El lugar de sacrificio y el sacrificio. Génesis 22, 9 al 11 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y nótese, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Como decía, generalmente era un cordero, no era un niño. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Sabes? Apareció el ángel de Jehová. Apareció Jesús. ¿Recuerdan que Jesús es el ángel de Jehová? Apareció otra vez. Es interesante acá algunas cosas que voy a ver. Número 1, preparado en el altar. Yo sabes que quiero invitarte a algo. Yo quiero que estudies la vida de Abraham. Busca Génesis capítulo 12 hasta más o menos el 24, 25. Y sabes tú que a cada lugar que iba Abraham, ¿sabes lo que él hacía? Siempre hacía un altar. Y en ese altar siempre lo hacía para adorar a Dios. Siempre. Búscalo en tu Biblia, búscalo y márcalo. Te lo dejo como tarea. De Génesis capítulo 12 hasta el 24, 25, la vida de Abraham, busca la palabra donde dice que él edificó altar. Siempre edificaba un altar. En segundo lugar, Isaac fue puesto en el altar. Fue puesto en el lugar para el sacrificio. Y escucha esto, Isaac no cuestionó a su papá. Era un adolescente, ya era grande. Posiblemente habrá estado con miedo, temor, dolor en su corazón. Papá, te volviste loco. Papá. Pero la Biblia dice que él no cuestionó. Dice,
Abraham se disponía a sacrificar a su hijo. El ángel de Jehová llama a Abraham y Abraham responde ¿cómo? Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Es impresionante cómo Abraham siempre estaba atento a la voz de Dios. ¿Estamos tan atentos como para responderle a Dios, heme aquí? ¿Estamos tan atentos como para decirle a Dios, Dios, aquí estoy? La provisión de Dios, Génesis 22, 12 al 14, dice así. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único, tu hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero en el lugar de su hijo. Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Parece una escena de una película, parece una escena de la imaginación de algún escritor espectacular, pero no fue real. Este momento fue real. En primer lugar, el ángel de Jehová detiene a Abraham. Le dice, para, hasta aquí llegaste, para. En segundo lugar, el ángel de Jehová reconoce que Abraham teme a Dios. En tercer lugar, el ángel de Jehová se reconoce como Dios. ¿Por qué digo esto? Porque le dice, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, no me rehusaste. Él se está hablando como Dios, el ángel de Jehová era Dios. Y luego dice, Dios proveyó un carnero. Dios proveyó un carnero. ¿Un carnero es lo mismo que un cordero? ¿Cierto que no? Son dos cosas diferentes. La pregunta mía es la siguiente. ¿Por qué Dios proveyó un carnero y no un cordero? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Siendo que era un cordero que tenía que llegar, ¿se equivocó Dios de animal? ¿No habían corderos por ahí? ¿Qué pasó? ¿Sabe que es una pregunta que estuvo rondando por 2000 años? 2000 años. Y acá van a ver otro tipo de Cristo. Vea lo que dice Juan capítulo 1, 28 al 29. Dice así. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dice lo siguiente, estamos diciendo, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe cuánto se demoró para que el Cordero de Dios llegara? 2000 años. Desde el momento en que Isaac fue puesto en ese lugar y Dios proveyó un carnero hasta que llegó Juan capítulo 29 pasaron 2000 años. Porque el carnero en ese momento sirvió para suplir a Isaac. Pero el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. El Cordero de Dios era Cristo. Él se vino a poner en sacrificio por nosotros. 2000 años habían pasado. 2000 años habían sucedido. 2000 años para que el Cordero de Dios apareciera. Y apareció. Pero Él vino a quitar el pecado del mundo. Dice en Génesis 22, 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto.
Jehová proveerá, Dios proveerá. Te puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos la suficiente confianza en Dios de que Dios va a proveer nuestras necesidades aún en medio de la tormenta, en medio de las dificultades? ¿Tenemos la suficientemente fe o confiamos en el Dios dólar que nos puede ayudar? A veces no. A veces nosotros estamos esperando que todas las cosas económicas, sentimentales, familiares, con los hijos se vayan dando, que todo se vaya dando. Pero cuando falta alguna de esas cosas, ¿usted cree que Dios nos va a proveer eso? Llámese económico, social, sentimental, trabajo. ¿Usted cree que Dios nos va a proveer? Yo te aseguro algo, yo creo que Dios va a proveer. A su manera, en su tiempo, bajo lo que Él quiere, no bajo como yo lo quiero. Como me pasó a mí esta semana, por 6 meses mi meta era esa. Pero Dios dice, no, te voy a cerrar esa puerta. Porque no nos quiere. A veces Dios cierra puertas porque nos ama tanto que no quiere que nosotros nos hagamos daños. Y cuando Dios cierra una puerta, permíteme decirte algo, es porque Dios es más sabio que nosotros. Es mucho más sabio. Ahora quiero responder una pregunta. La pregunta que hice varias veces. ¿Qué es lo que Abraham creía si sacrificaba a su hijo? ¿Recuerda que te dije cuando Abraham dice, adoraremos y volveremos? ¿Dios proveerá un carnero? ¿Sabes lo que Abraham creía? La respuesta se entregó 2000 años después a través de un escritor. Y escucha lo que dice. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice así. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. O sea, Abraham recibió las promesas y ofrecía a su único hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, nótese lo que pensaba Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabes que Abraham sabe lo que pensaba? Que si sacrificaba a su hijo, Dios se lo iba a levantar de los muertos. Por eso Él le dice, adoraremos y volveremos. Y por eso Él le dice, el Cordero de Dios, el Cordero, Dios lo va a proveer. Por eso lo decía. La respuesta se entrega 2000 años después. Esa era la fe de Abraham. Eso era lo que él lo motivaba. Él le creía a Dios. Yo te quiero hacer la pregunta. ¿Tú le crees a Dios? ¿Realmente le crees? Yo le creo a Dios. ¿Realmente le creo? Y siempre cuando todo se ve oscuro, tienes que tener la seguridad de que Dios te está cuidando y que puedes tener paz en medio de la tormenta, paz en medio de las dificultades. Porque Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveyó para evitar el sacrificio de Isaac. Dios va a proveer nuestras necesidades. Por favor, no dejes de creer en que la provisión de Dios. No pienses que Dios es el Dios de la lotería. ¿Y a qué me refiero con esto? Que te vas a sacar el premio mayor y que todos tus problemas se van a solucionar. No, no es así. Muy por el contrario. Tú debes comenzar a creer, o nosotros debemos comenzar a creer en Dios y a Dios, de que Él va a querer lo mejor para nosotros. Aún cuando nosotros pensemos que eso no es lo mejor para nosotros. Para concluir,
dice lo siguiente: Jehová Jireh, un nombre de Dios que marca una diferencia entre la fe y el fracaso de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque si Abraham no lo hubiese hecho caso, hubiese fracasado y no sería conocido como el hombre de fe. Él estuvo dispuesto a creer a Dios. La pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde estamos dispuestos a creer a Dios? ¿Estamos dispuestos a llegar a ser hombres y mujeres de fe o no? ¿Estamos dispuestos a creer en que Él proveerá y suplirá nuestras necesidades materiales y espirituales, que muchas veces, por no creer en este Jehová Jireh, debilitan nuestra fe? ¿Te digo algo? Lo único que te puedo decir es que hay un Jehová Jireh que está dispuesto a proveer tus necesidades, mis necesidades, de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros queramos. Tenemos una amiga en común, una familia, amiga en común, que por muchos años, estuvieron buscando tener familia. Dios les proveyó la posibilidad de adoptar. Hoy en día tienen 3 hijos, pero la esposa enfermó muy mal. Ahí tiene sus 3 niños. Y cada vez que mi esposa habla con ella le dice: Dios me entregó 3 hijos para seguir cuidando y amándolos. Es la provisión de Dios a la manera de Dios. Y esta mujer hoy en día, en el barrio donde ella está, es un barrio muy malo. ¿Sabe lo que ella hace? Cada semana reúne a 25 niños para poder llevarlos a la iglesia. La mayoría hijos de hispanos o hijos de afroamericanos. Aún con sus enfermedades, aún con su dolor. Ella tiene fibromialgia, ese dolor que tiene en todo el cuerpo. Y yo la escucho, y yo la miro, y Dios proveyó, porque había una necesidad en su corazón de entregar amor, y Dios entregó amor, y ella tenía tanto amor que entregar que no se conformó con tener 3, sino que ella llegó y empezó a trabajar en la vida de 25 chicos para poder llevarlos a los pies de Dios. Dios proveyó para esa mujer. A veces no es la forma en que nosotros queremos, no es la forma en la que nosotros esperamos, es la forma que Dios tiene para nosotros. Y Dios no se equivoca. Jehová Jireh. Comencemos a confiar en ese Jehová Jireh. Comencemos a confiar en el Dios que va a proveer nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Amén.